Viernes se conoció la noticia de que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, quien pues fue detenido a finales de julio pasado después de llegar a Estados Unidos en un vuelo irregular, pues este hombre escribió una carta a las autoridades mexicanas, al gobierno mexicano, y la depositó en el Consulado de México en Nueva York. Y en esta carta, pues dice que el gobierno mexicano debe defenderlo de la posibilidad de que sea condenado a muerte en Estados Unidos, y debe hacerlo mediante una solicitud de repatriación, alegando pues las irregularidades de las que fue víctima, dice, al habérsele trasladado de forma irregular a los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre este tema con Mike Vigil, que fue responsable de operaciones de la DEA y con quien hemos platicado en muchas ocasiones. ¿Cómo estás, Mike? Me da gusto saludarte. El gusto es mío, Pascal. Siempre a la orden. Muy amable. Bueno, pues, ¿qué lecturas haces tú de esta carta, Mike? Bueno, obviamente, Mayo Zambada está chantajeando al gobierno mexicano, diciendo que si no le ayudan a regresar a México, porque yo creo que él le tiene miedo que le van a imponer una pena de muerte. Entonces, lo que está diciendo en realidad, si no me ayudan y su ayuda no es contundente y no es inmediata, entonces yo en realidad voy a dañar las relaciones entre los Estados Unidos y México, porque él tiene mucha información, él tiene 77 años de edad y por sus propias declaraciones, él estuvo en el narcotráfico por 60 años. Entonces, él conoce mucho, obviamente los carteles y el crimen organizado no puede trabajar, no puede funcionar si no tiene apoyo político, por ejemplo, apoyo de instituciones financieras, de gente que son empresarios que pueden lavar el dinero. Entonces, tiene bastante información y lo que él está diciendo, si no me regresan a México, y yo creo que él lo que quiere es lo que sucedió cuando estaba el presidente Trump en poder la primera vez y William Barr, el procurador de los Estados Unidos, regresaron a Salvador Cienfuegos a México. Y eso es exactamente lo que él está Mm. solicitando. Ahora, él debe saber, me imagino, aunque haya el antecedente del general Cienfuegos, como bien mencionas, pero él debe saber que pues es muy difícil que las autoridades de Estados Unidos accedan a esta nueva repatriación. ¿O tú qué piensas, Mike? Yo no creo, porque yo creo que Donald Trump, que es supremamente radical, va a tratar de mandar un mensaje con este caso de Ismael Mayo Zambada. No creo que lo van a regresar a México, porque Mayo Zambada no es cualquier narcotraficante. Yo creo que es el narcotraficante más grande que ha existido en el mundo. Y Ujú. bajo de su liderazgo, él convirtió al cartel de Sinaloa al más poderoso del mundo. Ahora operan en 6 de los 7 continentes. Mayo Zambada era la persona que en realidad creció el cartel de Sinaloa, especialmente cuando estaba encarcelado a Chapo Guzmán. Entonces, los Estados Unidos, yo estoy casi 100% que no lo van a regresar a México. Y aquí, Ujú. Pascal, normalmente y históricamente las cortes, especialmente las cortes federales,
no les importa cómo llegó una persona adelante de sus jurisdicciones. Entonces, mientras que siempre y cuando no choque con la conciencia moral, eso quiere decir que si fueron atrapados, que no los torturaron o hicieron cosas así. Y ahora si los sueltaran, eso mandara un mensaje que las personas pueden, que no están en realidad serios en combatir el fentanilo y las drogas que están entrando a los Estados Unidos. Y si lo van a, yo creo que una de las ah, condenas que van a buscar va a ser la pena de muerte, porque es acusado de homicidio, conspiración, tráfico de droga, lavado de dinero. Y entonces yo creo que Mayo Zambada sí va a tener que enfrentar esa pena de muerte. Ujú. Mike, me quedan en este bloque un par de minutos. Quisiera después pedirte que te quedes para que podamos platicar un poco más, pero para concluir este bloque, ¿tú no ves ninguna posibilidad de que un juez pudiera pues decidir que el Mayo Zambada debe regresar a México en función de la manera en que llegó a Estados Unidos? Hubo un caso hace 2 décadas de Humberto Álvarez Bachain, presuntamente involucrado en el caso Kiki Camarena, que sí regresó a México. ¿Tú no crees que pudiera darse una situación así por orden judicial? No, yo creo que eso fue un caso algo curioso. Sí fue secuestrado a Humberto Machain por Ujú. informantes de la DEA y se lo llevaron del Paso. Y entonces el juez Rafiti dijo que no había suficientes evidencias Ujú. para buscarlo en los Estados Unidos y lo regresó a México. Pero también quiero decir, Pascal, que esa amenaza que está haciendo Ismael Mayo Zambada de dar nombres y todo eso, eso, Sí. como te digo, no va a ser suficiente porque los fiscales federales no se van a llevar simplemente por la palabra Ujú. de Mayo Zambada, van a necesitar más evidencias, más Sí. posiblemente más testigos, porque fuera nada más la palabra de Mayo Zambada, por ejemplo, contra de un político, y eso no va a ser Sí, a ver, espérame, suficiente Mike, un para que, momentito. sí, Tengo que hacer aquí un corte y regresamos para seguir platicando, si eres tan amable. Volvemos enseguida. sí, sí, Agradezco mucho a Mike Vigil, exdirector de operaciones de la DEA, que se haya mantenido en la línea para seguir esta conversación. Entonces, Mike, si tú no ves posibilidades de que el gobierno y la justicia estadounidense accedan a que el Mayo Zambada regrese a México como él está pidiendo en una carta al gobierno mexicano, ¿crees que él tuviera alguna capacidad de llegar a un acuerdo con los fiscales estadounidenses para evitar la pena de muerte? ¿Y cuál podría ser ese acuerdo? bueno, sí es posible, si lo van a juzgar así con esto de homicidios y todo eso, sí pueden acusarlo de homicidios y pueden solicitar una pena de muerte. Entonces, sí pueden Ujú. llegar a un acuerdo, pero como digo, la información que va a dar Mayo Zambada, por ejemplo, contra de políticos, empresarios, gente de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en México, ah, van, el gobierno o el sistema jurídico aquí en los Estados Unidos va a necesitar más información porque ningún jurado aquí va a tomar solamente la palabra de un solo Ujú. narcotraficante, uno de los más grandes narcotraficantes del mundo, contra de una persona, por ejemplo, que va a decir no es cierto, entonces va a ser la palabra de esa persona
un político, por ejemplo, contra de Mayo Zambada. Entonces van a necesitar Ujú. mucho más evidencia, a otros testigos, por ejemplo. So, a ver qué sucede, pero sí puede negociar Mayo Zambada. Pero aunque le dieran, por ejemplo, si él colaborara, nunca le van a dar, yo creo que menos de 30, 40 años en la cárcel y él ya está muy acabado, está muy enfermo. Yo lo reporté que él estaba muy enfermo en 2020, y así es. Yo creo que ya si tiene 5 o 10 años de vida es mucho. Ujú. Mike, por último, ¿qué tanta información crees o sabes que tienen las autoridades, la DEA y otros organismos sobre la participación del Mayo Zambada en estas actividades y su relación con políticos en México? Bueno, como ha dicho, Mayo Zambada estuvo metido en el narcotráfico por aproximadamente 60 años, entonces tiene bastante información, información de políticos, de empresarios, de muchos personajes que apoyaron o que tomaron sobornos del cartel de Sinaloa. Entonces tiene Ujú. bastante información, pero a ver si va a colaborar. Yo ha dicho que no, pero posiblemente él decide de hacerlo para evitar una pena de muerte que Donald Trump, el primer día que entró a la Casa Blanca, hace aproximadamente un mes pasado, firmó una orden ejecutiva buscando la pena de muerte para inmigrantes que ah, estuvieron involucrados, por ejemplo, en homicidios. Ahora, hemos visto algunos casos de pena de muerte en Estados Unidos que se demoran años y años porque hay apelaciones. ¿Tú crees que también podría esto funcionar en el caso del Mayo Zambada? Y considerando, como tú dices, que está enfermo y que tiene una edad avanzada, pues no llegar nunca a la aplicación de la pena de muerte. Sí, porque tienen derecho de apelar, por ejemplo, si es condenado a pena de muerte. Y como dices, Pascal, muchas veces se ha demorado hasta 20 años, por ejemplo, con esas Ujú. apelaciones. Entonces, si lo condenan a una pena de muerte, entonces va a tener bastante tiempo para apelar esa condena y yo creo que se va a morir antes antes de que lo vayan ejecutando. Ujú. Finalmente, entonces, si es poco probable que él fuera, a lo mejor es condenado a muerte, pero es poco probable que sea ejecutado, pues de aquí a que él fallezca por causas naturales. ¿Cuál sería, ya para concluir la entrevista, el sentido de su carta, en tu opinión? No entendía, Pascal, no te escuché muy bien. ¿Qué Sí, es la? digamos, si son pocas las probabilidades de que realmente vaya a ser ejecutado por la edad que tiene, ¿cuál sería el sentido de la carta que escribe al consulado mexicano? Bueno, yo creo que esa carta no lo escribió Mayo Zambada. Yo creo que esa carta lo escribió Frank Pérez, el abogado de Mayo Zambada, y nada más está luchando para que lo regresen a México. Pero como digo, eso no va a suceder. Y aparte de eso, si lo regresaran, Mayo Zambada tiene a su poder toda la infraestructura del cartel de Sinaloa. Entonces pueden Mm. amenazar, pueden chantajear, pueden sobornar. Solo que él está solicitando de regreso porque mucha gente, aunque no fue extraditado, muchos narcos y personas que están metidos en el crimen transnacional, lo que teman más que nada es que ya no tengan acceso
a la infraestructura de sus organizaciones. Como dijo Pablo Escobar en una ocasión, que yo prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Mm. Unidos. Entonces, la carta es para chantajear, para amenazar al gobierno mexicano para que soliciten su regreso a México, pero eso nunca va a suceder. Mm. Pues Mike, muchísimas gracias por estos minutos para el programa. Siempre interesante conversar contigo, muy amable. Muchas gracias, Pascal. Gracias, gracias Mike Vigil.